En el corazón de una región remota del reino, donde los bosques eran densos y las montañas se alzaban imponentes, se encontraba el oscuro castillo de los von Draken, una familia noble en la que se contaban siniestras historias. Los von Draken, gobernados por el cruel y sádico Lord Roderick, eran temidos y respetados en igual medida, pues se rumoreaba que sus riquezas y poder provenían de antiguos y oscuros rituales de sangre. En un pequeño y pobre pueblo cercano vivía Isolde, una joven de gran belleza y corazón puro. Su vida, aunque humilde, era feliz junto a su familia. Todo cambió cuando Lord Roderick puso sus ojos en ella y sin más la escogió como su futura esposa. Los aldeanos sabían que no podían negarse a los deseos del noble, pues las consecuencias serían nefastas. Isolde fue llevada al castillo, un lugar oscuro y sombrío, donde las sombras de la muerte parecían rondar en cada esquina. Las paredes estaban cubiertas de antiguos tapices que contaban historias de guerras y sacrificios, y los pasillos resonaban con los ecos del sufrimiento del pasado. La joven novia pronto se dio cuenta de que el matrimonio no era una unión, sino una sentencia. En las vísperas de su boda, mientras exploraba el castillo en busca de respuestas, Isolde encontró un viejo libro en una polvorienta biblioteca. El libro, encuadernado con cuero y páginas amarillentas, relataba la historia de los von Draken. Según la leyenda, siglos atrás, los ancestros de Roderick habían hecho un pacto con oscuros poderes para obtener riquezas y poder. A cambio, cada generación debía realizar un ritual de sangre en la noche de su boda, sacrificando a la novia para mantener la prosperidad y el control sobre las tierras. Horrorizada, Isolde intentó escapar, pero fue atrapada por los guardias del castillo y llevada ante Roderick. El noble, con una sonrisa fría y cruel, le reveló la verdad. La familia von Draken había mantenido su poder gracias a aquellos rituales, y ahora era el turno de Isolde de hacer el sacrificio que renovaría el pacto. El día de la boda, el castillo se llenó de invitados, nobles de tierras lejanas, todos conscientes del oscuro propósito de la ceremonia. Isolde, vestida con un lujoso pero inquietante vestido blanco, fue llevada al altar, donde Roderick la esperaba con una mirada de gélido triunfo. La ceremonia se desarrolló con macabra normalidad, hasta que llegó la noche. Los invitados se reunieron en la gran sala, decorada con símbolos arcanos y antorchas que proyectaban sombras en la pared. Isolde fue atada a un antiguo altar de piedra. Sus gritos de desesperación resonaron en la sala mientras los invitados observaban con mórbida fascinación. Roderick, vestido con una túnica ceremonial, levantó un cuchillo ceremonial listo para cumplir con el antiguo ritual. Mientras Roderick recitaba las palabras ancestrales, los susurros de antiguos espíritus llenaron la sala, y las sombras de las paredes parecían cobrar vida. Isolde, con lágrimas corriendo por su rostro, luchaba inútilmente contra sus ataduras. Su corazón latía con una desesperación frenética. De repente, una ráfaga de viento gélido atravesó la sala, apagando las antorchas y sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, solo roto por los jadeos temerosos de los invitados. En la penumbra, los ojos de Roderick brillaron con un malicioso resplandor. Con un movimiento rápido y preciso, hundió el cuchillo en el pecho de Isolde. La mujer soltó un último grito, un sonido desgarrador que resonó en el castillo entero como un eco eterno. En el mismo instante en que su vida se extinguía, algo imprevisto ocurrió. El suelo bajo el altar se desquebrajó y una oscuridad aún más profunda que la noche comenzó a emerger de las grietas, engullendo todo a su paso. Los invitados, aterrorizados, intentaron huir, pero las puertas del castillo se cerraron con un estruendo definitivo, atrapándolos ahí dentro. La oscuridad se extendió rápidamente, cubriendo cada rincón del castillo y ahogando en gritos de terror. Uno a uno, los nobles y sirvientes fueron atrapados por las sombras.
por aquella oscuridad absoluta que los engulía, y sus cuerpos se desvanecieron en la nada. Roderick, con el cuchillo aún en mano, observó con horror cómo la oscuridad consumía todo a su alrededor. Intentó recitar las palabras de un contrahechizo, pero su voz se quebró y las palabras se disiparon en el aire. La oscuridad se alzó como una marea, envolviéndolo lentamente. Sintió el frío y la desesperación invadir su ser, hasta que finalmente fue tragado por completo. En el exterior, los aldeanos escucharon los gritos provenientes del castillo. Algunos, movidos por la curiosidad, se acercaron solo para ver el castillo envuelto en una niebla espesa y oscura. La edificación, símbolo de terror y poder, comenzó a desmoronarse lentamente, como si estuviera siendo devorada desde dentro. En cuestión de minutos, no quedó nada del castillo von Draken, solo una extensión de ruinas cubierta por una niebla negra que nunca se disipó. El lugar quedó marcado como maldito, recordando perpetuamente de la oscuridad que había gobernado aquellas tierras. Los aldeanos, aunque liberados del yugo de los von Draken, no celebraron. La memoria de Isolde y de todos los sacrificios realizados en nombre de la ambición y el poder se convirtió en una cicatriz indeleble en la historia de la región. Nadie se atrevió a reconstruir el castillo, y con el tiempo, el bosque reclamó las ruinas, ocultando los restos de un legado de horror. En lo profundo de las montañas, alejado de la civilización y envuelto en niebla perpetua, se encontraba el monasterio de San Benedicto. Este lugar sagrado, dedicado a la oración y la contemplación, había sido un refugio de paz y espiritualidad durante siglos. Los monjes y monjas que habitaban allí vivían una vida austera, dedicados al servicio divino y al estudio de las sagradas escrituras. Entre ellos, la hermana Agnes destacaba por su devoción y pureza. Joven y piadosa, era conocida por su ferviente oración y su bondad hacia todos. Sin embargo, una noche oscura y tormentosa, un mal desconocido se infiltró en el monasterio. Todo comenzó con susurros. La hermana Agnes comenzó a escuchar voces en su celda, voces que le susurraban cosas horribles en una lengua antigua y desconocida. Al principio, pensó que era su imaginación o tal vez una prueba de fe, pero las voces se hicieron más fuertes y persistentes, atormentándola incluso durante el día. Una noche, mientras rezaba en la capilla, Agnes cayó en un profundo trance. Sus ojos se volvieron vidriosos y una risa gutural brotó de sus labios. Los monjes que la encontraron intentaron despertarla, pero ella comenzó a recitar blasfemias y maldiciones en una voz que no era la suya. Sus convulsiones y gritos resonaron en los pasillos del monasterio, despertando el miedo y la confusión de todos los religiosos allí presentes. El abad, el anciano padre Matías, intentó exorcizarla con oraciones y agua bendita, pero la entidad demoníaca que había tomado posesión de Agnes era poderosa. La hermana, ahora una marioneta del demonio, comenzó a cometer actos impíos. Profanó los altares, destruyó los íconos sagrados y atacó a otros monjes y monjas, desatando el caos en lo que antes era un lugar de paz. La comunidad del monasterio, aterrorizada y desesperada, se unió en una ferviente oración, rogando por la salvación de Agnes y por la protección divina. Sin embargo, cada intento de liberarla solo parecía fortalecer la entidad dentro de ella. Las noches se llenaron de gritos y lamentos, y la atmósfera se volvió pesada y opresiva. El padre Matías, en busca de respuestas, recordó un antiguo texto guardado en los archivos del monasterio. Según la leyenda, el monasterio había sido construido sobre una antigua cripta pagana, un lugar de sacrificios y rituales oscuros. Durante siglos, la oscuridad había estado latente, esperando una oportunidad de emerger. Desesperado, Matías decidió descender a la cripta, acompañado por los monjes más valientes. Armados con cruces y agua bendita, se adentraron en el subterráneo.
donde el aire era denso y el silencio ensordecedor. En el centro de la cripta encontraron un altar antiguo, manchado de sangre y rodeado de símbolos que parecían ser demoníacos. Al invocar el poder divino, Matías comenzó un último y desesperado exorcismo. Los gritos de Agnes resonaron desde arriba, su cuerpo retorciéndose en agonía mientras el demonio luchaba por mantenerse en ella. Con una fe inquebrantable, Matías pronunció las palabras sagradas. Un destello de luz llenó la cripta. La entidad demoníaca, expulsada por el poder divino, emitió un gran grito final antes de desvanecerse en la oscuridad. Agnes, liberada al fin, cayó inconsciente pero viva. Los monjes, agotados pero aliviados, la llevaron de vuelta al monasterio, donde fue atendida hasta su recuperación. Aunque la paz regresó a San Benedicto, las cicatrices del mal permanecieron. La cripta fue cerrada y el altar destruido. Pero los religiosos sabían que la oscuridad siempre acecha, esperando un momento de debilidad. La hermana Agnes, profundamente marcada por la experiencia, dedicó el resto de su vida a la oración y al servicio, agradeciendo cada día por su liberación. Su fe, aunque probada, salió más fuerte, y su historia se convirtió en un testimonio del poder de la devoción y la fuerza del bien sobre el mal. En una remota región del reino, entre colinas cubiertas de niebla y bosques sombríos, se erigía el pequeño pueblo de Erewood. Sus habitantes, humildes y trabajadores, vivían en relativa paz y aislamiento, hasta que una serie de desapariciones comenzaron a teñir el aire de miedo y desconfianza. Todo comenzó en la primavera, cuando los primeros rayos del sol derretían la nieve y la vida empezaba a brotar de la tierra. El joven Eric, un pastor, fue el primero en desaparecer. Su rebaño fue encontrado vagando sin rumbo en las colinas, pero de él no había ningún rastro. La gente del pueblo buscó durante días, pero finalmente asumieron que había caído víctima de los lobos. Pocos días después, la joven Marian, que acostumbraba a recoger flores en el bosque, tampoco regresó a casa. Su madre encontró su canasta tirada junto a un viejo roble, pero ni una señal de la chica. El temor se extendió en Erewood como un reguero de pólvora. Cada noche, los aldeanos se encerraban en sus casas, con las puertas y ventanas bien atrancadas, pero las desapariciones continuaban. Cada vez era más la gente que desaparecía. Los más ancianos del pueblo comenzaron a murmurar sobre una antigua leyenda, una historia que había sido relegada a las sombras del olvido. La leyenda de Elizabeth, la bruja de Erewood. Hace más de medio siglo, Elizabeth vivía en una cabaña a las afueras del pueblo. Era una mujer sabia, conocedora de hierbas y remedios, a quien muchos acudían en busca de curas y consejos. Sin embargo, su conocimiento y poder despertaron envidias y recelos. Un año de malas cosechas y enfermedades bastaron para que los aldeanos la señalaran como la culpable de sus desgracias. En una noche de tormenta, el miedo y la ira explotaron. Los aldeanos, encabezados por el severo alcalde Conrad y el devoto párroco Elmar, apresaron a Elizabeth. La arrastraron al centro del pueblo, donde, acusada de brujería, fue condenada a morir en la hoguera. Con los ojos llameando de odio, Elizabeth lanzó una maldición sobre sus verdugos y sus descendientes antes de ser consumida por las llamas. Juró que regresaría para vengarse. Durante décadas, la historia de Elizabeth fue contada como un cuento para asustar a los niños desobedientes. Sin embargo, ahora, con las desapariciones y el creciente temor, los viejos rumores cobraron nueva vida. Una noche, mientras el viento aullaba entre las ramas de los árboles, un grupo de aldeanos, liderados por el actual alcalde, Marcus, y el nuevo párroco, Alairk, decidieron poner fin a las pesadillas. Armados con antorchas y armas improvisadas, se dirigieron al lugar donde había estado la cabaña de Elizabeth, que ahora estaba en ruinas. Al llegar,
encontraron un círculo de piedras antiguas, medio enterradas y cubiertas de musgo. Alaric, con un viejo grimorio en mano, comenzó a recitar una oración para exorcizar el mal. De repente, un frío infernal los envolvió, y una figura oscura emergió entre las sombras. La espectral Elizabeth había regresado. Con voz cavernosa, acusó a los aldeanos de las injusticias cometidas contra ella y reclamó su venganza. Marcus, decidido a proteger a su pueblo, se lanzó hacia ella con su espada, pero fue derribado por una fuerza invisible. Justo cuando la esperanza parecía perdida, la joven Ingrid, descendiente del mismo linaje que había condenado a Elizabeth, dio un paso adelante. Con lágrimas en los ojos, Ingrid se arrodilló ante el espectro y suplicó perdón en nombre de sus antepasados. Su sincera súplica conmovió al espíritu de Elizabeth, no sin antes llevarse la vida de Ingrid. El espectro de Elizabeth comenzó a desvanecerse en el aire, no sin antes advertir al pueblo que si volvían a caer en la injusticia y la intolerancia contra cualquier otro habitante del reino, su venganza sería despiadada y eterna. Las desapariciones cesaron, no sin cobrarse la vida de más de docenas de aldeanos de Airwood. El reino volvió a la normalidad, aunque con una nueva y solemne conciencia de su pasado oscuro. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.